Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta segunda jornada organizada conjuntamente por los CIDES digitales de la Confederación Canaria de Empresarios y de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. Simplemente agradecerles que estén hoy con nosotros aquí en esta segunda píldora formativa de este itinerario que hemos conformado entre las dos oficinas CIDES para este mes de octubre. En este segundo webinar, en esta segunda píldora, realmente vamos a tratar un tema, pues quizás para aquellas pequeñas empresas o autónomos, es un campo en el que quizás no se tenga demasiado conocimiento o no le ponemos demasiado, digamos, ímpetu en poner manos a la obra, ¿no? Claro, este tema, ¿cuál es? Ciberseguridad. Es uno de los temas que se ha convertido en un reto actualmente. Afrontamos todos, digamos, hoy en día esta labor de protegernos frente a numerosos ciberataques que continuamente, eh, digamos, que hacen efecto en numerosas empresas de cualquier tipo de sector. Y bueno, que claramente una mala gestión en este sentido puede tener un impacto económico o incluso operativo en cualquier empresa, llegando incluso a poder llegar al cierre de la misma. Es por eso que esta píldora la consideramos de un extremo valor, muy importante para las empresas, repito, sobre todo de pequeño tamaño y autónomos, que quizás o tenemos desconocimiento o no tenemos los medios eh, para afrontar esta actualidad de ciberseguridad. Y básicamente esta segunda píldora va a enfocarnos a aplicar un poquito las pautas, las líneas de acción que podemos seguir, cómo protegernos, digamos, a dónde acudir en caso en que tengamos curiosidad o incluso suframos algún ataque en cualquier momento. Sin más, le doy paso a la compañera Isma, que nos va a hacer otra pequeña introducción y nuevamente sean todos bienvenidos a esta segunda píldora. Gracias. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Quiero aprovechar esta apertura para recordarles que la Red CIE Digital es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, para el asesoramiento, guía y acompañamiento de todas aquellas empresas que estén interesadas en llevar a cabo un proceso de transformación digital en sus negocios. Como adelantaba mi compañero David al principio de la jornada, hoy hablaremos sobre las nociones básicas, sobre buenas prácticas para protegerse frente a los ciberataques. Para ello contamos con la colaboración de Leocadio Marrero Trujillo, lead auditor ISO, formador y especialista en protección de datos, a quien le agradecemos su participación en el día de hoy. Leocadio es profesor académico del Diplomado de Sistemas de Gobierno y Gestión de Ciberseguridad, implantador y auditor para proyectos de sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la norma de la familia ISO 27000 y auditor especialista en protección de datos por AENOR. Además, es director del programa de formación de ciberseguridad, emprendimiento digital, transformación digital, gestión de riesgos y nuevos negocios digitales de la Fundación INCIDE y delegado de protección de datos del Consejo de Canarias del Colegio de Abogados de Las Palmas. Él será la persona encargada de desarrollarnos el contenido de este webinar, explicando en primer lugar los conceptos básicos sobre ciberseguridad, la legislación y los protocolos existentes, darnos a conocer los principales riesgos y las amenazas en el entorno de trabajo, en la nube, los dispositivos móviles, el teletrabajo, y por último, la aplicación de pautas y principales acciones a tener en cuenta para protegerse de una manera eficaz. Finalmente, les animo a participar activamente trasladando sus dudas a través del chat a lo largo de toda la jornada y las resolveremos antes de la finalización de este webinar. Con esto damos comienzo, no sin antes agradecer nuevamente la asistencia a todos los participantes y a Leocadio por compartirnos tu visión y tu experiencia con nosotros para el desarrollo de esta jornada. Sin más, Leocadio, te cedo la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a los compañeros de la Red CIDE, tanto de la Confederación Canaria de Empresarios como
de la Federación de Empresas de la Construcción y tener la oportunidad también de dirigirme directamente a este auditorio y poder compartir también los conocimientos en materia también de ciberseguridad. Vamos a compartir brevemente la pantalla. Un segundito. Creo que tengo desactivado en este momento el modo compartir pantalla, ¿puede ser? Ajá, un segundico. Deberías de tenerlo, Leocadio. Sí, estoy tratando de ver porque... acá, no. Ahora sí. Recuerda que Ahora puedes sí. compartir o la presentación directamente o la pantalla. No, ya está, ya está. Estaba ya Vale. ubicado. Estaba el botón desactivado, tenía otro enlace antes activado por error, ¿no? Ok, listo. Vale, perfecto. Pautas en ciberseguridad para pymes y autónomos, el tema que nos presenta en el día de hoy. Para los que no me conocen, soy yo, Leocadio Marrero Trujillo, y bueno, ya Inma también ha hecho una breve presentación de mi perfil, ¿no? El motivo del que nos trae aquí es porque realmente vivimos una sociedad digital hiperconectada que se caracteriza fundamentalmente por la ubicuidad y la flexibilidad e inmediatez de los servicios digitales en los que nos estamos envolviendo, ¿no? Pero que ciertamente, por mucho que utilicemos las tecnologías y nos lancemos en brazos de la tecnología y veamos siempre la parte amable del uso de las tecnologías, esta no está exenta de amenazas, algunas de las cuales son amenazas intencionadas, ¿no? En otras ocasiones nos enfrentamos todos nosotros, nuestras organizaciones, por ejemplo, a fallos técnicos, a errores humanos, esa famosa octava capa a la que hacemos tantas y tantas veces referencia en el sector de la ciberseguridad, cuando asociamos directamente los incidentes al uso de las que hacemos las personas de las tecnologías, partiendo del hecho de que las tecnologías en sí mismas son neutras y que somos nosotros en el uso de las tecnologías los que provocamos muchas veces un mayor número de incidentes. Además, nos enfrentamos muchas veces a vulnerabilidades en los propios sistemas. En otras ocasiones nos enfrentamos a situaciones azarosas, fortuitas o involuntarias, como la que se ve en esta imagen del edificio Windsor en Madrid, en el Paseo de la Castellana, que quizás muchos de nosotros podamos recordar hace algunos años atrás y que sufrió la noche de un sábado o un domingo un siniestro total que dejó en ruinas, como se ve perfectamente en esa imagen, todo un edificio. Y uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado con mi empresa si yo hubiese tenido mis oficinas, mi dependencia en unas instalaciones como esta? Evidentemente son situaciones azarosas, fortuitas, involuntarias, pero que también esas situaciones dan lugar a veces a incidentes con pérdida de datos, con pérdida de equipos, con pérdida de reputación o podemos llegar a provocar eso que denominamos daño a las personas a través de una afectación a derechos y libertades de los individuos. Esta es la realidad de todos aquellos que nos desenvolvemos en un entorno y un ecosistema digitalizado, ¿no? Por tanto, estamos en una sociedad tecnológica y la ciberseguridad afecta prácticamente a cualquiera de las áreas o facetas de nuestra vida diaria, ya sean como ciudadanos, como miembros de la familia o como parte de una organización, de una empresa o como parte de un Estado. De hecho, cuando hablamos de los nuevos modelos, paradigmas y disciplinas, estos hacen que aumente la dependencia tecnológica. Claramente, esto es exponencial. Hoy no podemos concebir prácticamente en nuestro entorno una empresa que no esté usando directamente las tecnologías de la información o que no se encuentre en eso que antes se comentaba previamente, en un proceso de transformación digital. Y ese proceso de transformación digital, sin lugar a duda, genera en todas y cada una de nuestras organizaciones claramente
un alto grado de dependencia tecnológica. Una dependencia tecnológica que ha ido increciendo en los últimos 50 años. Si uno tiene la oportunidad, digamos, de evaluar este factor temporal, donde uno puede encontrar exactamente cuál era el estatus o la situación de los equipos informáticos, más o menos en la década de los años 70, ¿vale? En la década de los años 80, la década de los años 90, cuando ya aparece Internet, donde ya aparece ya también la prestación de servicios entre terceros. Aquí se nos encontramos cubierto con una especie, digamos, de capa de oscuridad, ¿no? No teníamos interrelación con otros entornos tecnológicos y nuestro riesgo claramente se veía reducido. Pero ya a partir de la época de la década del año 90, con la aparición de Internet, evidentemente ese escenario fue un escenario cambiante, ¿no? Un escenario que a partir de los años 2000 en adelante se vio también impulsado por la aparición de las primeras redes sociales como impulsoras directamente de estos hábitos que hoy se convierten en prácticamente nuestro ecosistema de día a día, ¿no? Y qué podemos decir, evidentemente, de la integración de los servicios en la nube, el cloud. En sus distintas versiones, SaaS, PaaS o IaaS, ¿no? Servicio bajo software bajo servicio, plataforma bajo servicio, infraestructura bajo servicio. Y nos encontramos también, evidentemente, en un entorno actualmente en el que además de estar el cloud, estamos hablando de la proliferación de dispositivos conectados, ¿no? Eso que denominamos el IoT, el Internet de las Cosas, o eso que se ha denominado también el IoE, el Internet del Todo, porque al fin y al cabo también ya no solamente conectamos cosas, sino también nos conectamos nosotros como personas también al propio sistema de información. Bueno, esto es un poco el panorama al que nos enfrentamos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero es evidente que lo primero que tenemos que definir es qué es la ciberseguridad, porque este es el objeto de la unidad de hoy. Y desde un punto de vista metodológico, académico, por ejemplo, según la propia definición de ISACA, se dice que la ciberseguridad se define como la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que nosotros procesamos, almacenamos y transportamos y a lo largo de nuestros sistemas de información que se encuentran interconectados, ¿no? A esa definición claramente académica, a mí me gusta reemplazarla por una definición mucho más cercana, mucho más humana, ¿no? Es una definición que utiliza mi amigo y mentor José Valiente, director del Centro de Ciberseguridad Industrial, cuando él define la ciberseguridad como la reducción de los riesgos a lo que se expone la salud de la tecnología. Por eso la imagen que habla precisamente de esos alimentos tan característicos de nuestra dieta mediterránea que tienen una clara afectación sobre el estado de nuestra salud física. Pues en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? La ciberseguridad lo que busca es, a través de una estrategia y un diseño de tácticas, reducir los riesgos a los que se expone o nos exponemos nosotros al usar las tecnologías de la información en nuestras actividades diarias, ya sea como ciudadanos o como parte de nuestras empresas o como autónomos, ¿no? Eh, Muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad lo que existe es una obsesión. Muchas veces tenemos un amplio espectro de noticias sensacionalistas que nos intentan bombardear sobre la situación de nuestro entorno y son noticias a las que hay que prestarle la atención adecuada y correcta, ¿vale? Otras veces nos llegan comerciales de empresas de seguridad informática que nos intentan publicitar o hacernos que percibamos la necesidad, evidentemente, de cubrirnos cibernéticamente en nuestros despliegues empresariales. Y evidentemente eso también es necesario. Pero para poner las cosas en su sitio, para poner los pies en la tierra y estar en capacidad de verdad de poder atender esta responsabilidad, este riesgo, hay que buscar un equilibrio. Un equilibrio entre preocuparnos y ocuparnos. Esta es la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo de negocio es el que está asociado a nuestra actividad profesional, nuestra actividad empresarial. Nuestro objetivo es conseguir clientes, facturar, vender más, cobrar mejor, ¿verdad? Y ganar suficiente dinero. Y entonces, para poder conseguir esos objetivos, tendremos que buscar ese punto de equilibrio entre la preocupación
que es lógica y legítima, y la ocupación, que también tiene que aparecer dentro de nuestra agenda. Y por tanto, para proteger esos activos que comentaba Isaac en la definición de ciberseguridad, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? Y por tanto, ¿en qué tengo yo que ocuparme? Pues mira, por un lado, en saber cuáles son las amenazas a los que me enfrento yo en el uso de esas tecnologías, cuáles podrían ser las vulnerabilidades que pudiesen explotar esas amenazas y, por tanto, cuál podría ser el impacto que en el caso de que se materializasen esas vulnerabilidades a través de esas amenazas, ¿no? Y eso vendría a ser ni más ni menos que el riesgo al que nosotros nos enfrentamos con el uso de las tecnologías. Y es una fórmula matemática, ¿vale? Y es la fórmula que utilizamos para calcular el riesgo al que nosotros nos enfrentamos cada vez que realizamos una actividad de tratamiento o realizamos, por ejemplo, un análisis de riesgo. ¿Y de qué riesgo estamos hablando? Pues tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos en un entorno dinámico, ¿no? Uno de los principios de la gestión de riesgo, según la ISO 31000, nos define que el riesgo es un ente dinámico. Por tanto, nuestro análisis de riesgo, ese resultado de esa fórmula matemática que hemos dicho, amenazas, vulnerabilidades e impacto, tiene que tener en cuenta los riesgos actuales a los que nosotros nos enfrentamos, los riesgos emergentes que pueden aparecer dentro de un año, eso que llamamos entre un corto y medio plazo, ¿vale? Y los riesgos futuros, que son aquellos que denominamos riesgos a largo plazo, ¿no? Pero evidentemente cuando nosotros determinamos los riesgos, salimos rápidamente a definir qué controles, qué medidas de seguridad podemos establecer con el fin de reducir ese riesgo intrínseco, ese riesgo inherente que tiene una actividad. Pero antes de lanzarte a desplegar controles, antes de lanzarte en los brazos de cualquier compañero que se dedique al mundo de la seguridad informática, que bien intencionado nos quiera colocar todo un portfolio, digamos, de soluciones tecnológicas, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Pero lo que tengo que tener en cuenta es que tú y yo, ninguno de nosotros somos libres a la hora de elegir cuáles son las medidas mitigantes para los riesgos cibernéticos a los que nosotros nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir Leocadio con esto? Pues que lo que quiero decir fundamentalmente es que nosotros nos movemos en dos entornos, un entorno interno y un entorno externo. En un entorno interno tenemos partes interesadas dentro de nuestra organización, como pueden ser nuestros empleados, los gerentes o los propietarios de la organización, que tienen una expectativa claramente manifiesta sobre la seguridad a la que ellos necesitan para poder utilizar los sistemas de información. Evidentemente, los propietarios no quieren perder dinero, no quieren pagar sanciones económicas, no quieren enfrentarse a costos reputacionales, pérdida de contratos, un menoscabo, por ejemplo, a través de reclamaciones en los tribunales, quieren ganar dinero. Y eso es un objetivo completamente ilícito y por tanto no podemos elegir cualquier control. Pero igual pasa con nuestros empleados que también tienen unas expectativas con el uso de las tecnologías que nosotros como empleadores vamos a utilizar. Ellos esperan dentro de esas expectativas que el uso de esas tecnologías que son nuestras como empleadores no les afecte a ellos en su ámbito privado. Pero también nos movemos en un entorno evidentemente externo, donde también tenemos otras partes interesadas. Nuestros clientes, por ejemplo, esperan de nosotros que seamos un elemento que contribuyamos a generar un entorno de seguridad en las relaciones con nuestros clientes. Pero es que igual pasa también con nuestros proveedores, que no estarían dispuestos a prestarnos servicio o prestarnos productos si eso pudiese tener un impacto negativo sobre ellos. ¿Y qué pasa con la sociedad civil a la que nosotros nos enfrentamos? ¿O qué pasa, por ejemplo, con los consumidores o con nuestras subcontratas o con los medios de comunicación? ¿O qué pasa, por ejemplo, con las administraciones públicas que establecen leyes y requisitos en materia de gestión cibernética? Pues que también nos afecta. Y nos afectan tanto que tú y yo no somos libres de elegir los controles. Los controles vienen determinados por la escucha
a estas partes interesadas externas y a estas partes interesadas internas con las que nosotros nos relacionamos en la organización. Y tenemos que estar en condición de desplegar y de atender esto. Visto esto, o analizado este primer punto, este punto inicial, pongamos un poco las cosas en contexto, ¿vale? ¿Qué es en realidad la ciberseguridad? Pues la ciberseguridad es un proceso de ciclo continuo. Quizá esto puede chocar un poco con la percepción que muchas veces tenemos como consumidores o como empresarios, ¿no? Yo compro un producto, he comprado un firewall, he puesto un router, he hecho un desembolso económico en cierto elemento tecnológico y bueno, ya está. Bueno, pues si piensas que ya está, ese es el primer gran error al que nos enfrentamos. Porque estamos hablando de la necesidad de que entendamos que esto es un proceso vivo y por tanto es cíclico. Y vamos a intentar describir en estas 5 etapas que aquí aparecen la importancia de este elemento cíclico y que configuran, dan carta de naturaleza directamente digamos, a la estrategia que nosotros vamos a tener que enfrentar para cubrir la parte de la ciberseguridad. Primero de estos elementos tiene que ver con la identificación de activos. Una vez que nosotros identificamos qué es lo que yo tengo, puedo estar en condición directamente de definir estrategias que vayan dirigidas a prevenir o a proteger directamente estos activos. Pero también tengo que estar en condición de detectar posibles incidentes a los que yo me puedo enfrentar. Y evidentemente incidentes a los que yo ineludiblemente, voy a comentar, me voy a tener que enfrentar. Y si me voy a enfrentar a esos incidentes, tengo que tener capacidad de ¿qué? De respuesta a esos incidentes. Y si cuando yo me enfrento a un incidente, yo tengo que responder ante ese incidente, mi verdadera preocupación como empresario, ¿cuál es? La de sobrevivir a ese incidente. Es decir, está en la condición de responder. Por tanto, nos enfrentamos a lo que denominamos aquí un enfoque incremental, es decir, a un proceso de mejora continua. Y lo que vamos a intentar hacer es desglosar de manera detallada todo este proceso de ciclo continuo dentro de las organizaciones. Hemos dicho que el primer ítem, el primero de los pasos es el inventario de activos. Entonces, la primera pregunta que me tengo que plantear yo como autónomo es, oye, ¿cuáles son mis activos? ¿Sabrías inventariarlo? Bueno, nosotros contamos en las organizaciones con 2 tipos de activos. Por un lado están los activos tangibles, que son las personas, el software, las instalaciones, los equipos, ¿vale? Y por otro lado están los activos intangibles, la información, los procesos, los contratos, la reputación, la marca, la propiedad intelectual, la licencia, etcétera. Estos intangibles son lo que en ISO denominamos nosotros activos primarios y son los activos más importantes que tenemos que proteger. Repito, los activos intangibles son los activos primarios, que son los primeros que tenemos que proteger. Y esto que denominamos activos tangibles son lo que en ISO denominamos activos de soporte. Es decir, estos serían el contenedor y este sería el contenido. Y lo que verdaderamente tiene valor, señores, para nuestras empresas es el contenido. Y por tanto, donde vamos a tener que incidir es cómo protejo ese contenido atendiendo precisamente las amenazas o las vulnerabilidades que pueden venir a través del continente, es decir, a través de lo tangible. Dicho de otra manera, podríamos decir que contamos habitualmente en las organizaciones con 6 activos empresariales críticos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, el tema de la información, claro, documentos, bases de datos, copias de seguridad, operaciones relacionadas con facturas, nómina, fabricación, toda la parte de inventario, stock, pedidos, entrega, toda la parte, digamos, de soporte relacionado con equipo, ordenadores, servidores, teléfonos, mobiliario, las propias instalaciones, oficinas, almacén, talleres y evidentemente el factor humano, esa octava capa que aquí está, los empleados, los clientes, los proveedores, nosotros como propietarios directamente de nuestra organización. Y es importante que tengamos claro quiénes son estos activos. Desgraciadamente, cuando realizamos auditoría, pedimos como primer elemento el inventario de activos de las organizaciones. En el mejor de los casos,
digo, en el mejor de los casos, nos están entregando este. Y esto vuelvo a comentar, si me voy atrás, está aquí, aquí, es el tangible, pero no nos dan, por ejemplo, el inventario de intangibles. Es decir, en realidad no tenemos idea de qué estamos protegiendo, qué es lo que es de verdadero valor para mi organización. Y eso es un déficit importante para diseñar una estrategia en materia de ciberseguridad. El segundo de estos elementos cíclicos que quiero comentar es la necesidad de identificar las amenazas, ¿no? Y quizás como autónomo, como empresario, emprendedor, uno se pregunta, oye, ¿cuáles son las amenazas que pueden dañar en nuestros activos? Bueno, hay múltiples amenazas, ¿no? Quizás como este gato acá, puede ser que nos hayan secuestrado la información, puede ser que se haya filtrado todos nuestros datos de cliente, quizás nos ha llegado un phishing, formado parte de una bonet, de una red zombie de ordenadores que han sido infectados y que están trabajando para poder, por ejemplo, participar en acciones, digamos, de denegación de servicio. Bueno, hay infinidad de amenazas, ¿no? Por ejemplo, ENISA, que es la entidad europea de ciberseguridad, establece fundamentalmente, en esta imagen se puede ver los 15 vectores de ataque más importantes a los que se enfrenta directamente cualquier tipo de organización. Y por cierto, nosotros como autónomos o como micropyme no estamos exentos. Es esos mismos 15 factores que están ahí nos afecta en nuestro día a día. No importa el tamaño de nuestra organización. Repito, no importa el tamaño de una organización. Estas son las amenazas típicas a las que nosotros nos enfrentamos. El malware, el phishing, el spam, los ataques de negación de servicio, ¿vale? Las brechas de datos, los insiders, es decir, esos actores maliciosos internos que pueden actuar dentro de las organizaciones o externos, ¿vale? Los ataques por ransomware, con secuestro de sistemas informáticos y por tanto el que nos inhabiliten la supervivencia de nuestras organizaciones, ¿no? Y por tanto, en función de estas amenazas, yo tengo que estar en condición de salir al campo de batalla. ¿Y cómo salgo al campo de batalla? Sabiendo cuáles son las amenazas típicas a las que se enfrenta cualquier organización dentro del espacio económico europeo. Pues, por ejemplo, a través de una estrategia de defensa en profundidad. Es una estrategia que viene un concepto militar y lo que no implica es la necesidad de colocar capas de protección como si fuesen las capas de la cebolla para proteger la joya de la corona que es la información, ¿vale? Que es las bases de datos de nuestra organización. Aquello que no teníamos en el día que arrancábamos nuestro proyecto empresarial y que hoy configuran todo nuestro ser y que dan razón de ser a nuestra organización, ¿no? Otro aspecto que tenemos que hacer es inspecciones del tráfico SSL o TLC directamente en nuestras comunicaciones, nuestro perímetro. Establecer canales de comunicación efectivos entre la función, por ejemplo, de detección de malware y los equipos de respuesta a incidentes, porque tenemos que tener equipos de respuesta a incidentes, ¿vale? Utilizar herramientas que nos permitan, por ejemplo, analizar el malware. Si no lo tenemos nosotros, apoyarnos en empresas que nos puedan prestar ese tipo de servicio. Desarrollar políticas y procedimientos de seguridad específicos, claro, porque solo podemos ejecutar aquello que hemos documentado. Entonces, muchas veces tenemos implementado procesos, pero falta documentación. No entendemos por qué se hacen las cosas y eso genera confusión. Entonces, lo primero, antes de implementar cualquier pauta o cualquier control tecnológico, es importante determinar y documentar. Es decir, viene primero una fase de análisis y luego una fase de documentación en la que se explica exactamente cuál es el contexto que motiva el que pongamos ese control. Si no, estaremos utilizando un texto fuera de un contexto y nos va a servir de bien poco en un momento determinado, ¿no? Aplicar filtrado de correo que tenga capacidad, por ejemplo, de eliminar o detectar malware e incluso eliminar cualquier correo que pueda traer, por ejemplo, un ejecutable como adjunto dentro del texto del correo y, por tanto, evitar
de manera clara un phishing, un ataque de ingeniería social. Revisar de forma periódica los resultados de los test de antivirus, a ver qué reporte nos da, monitorizar los logs si estamos utilizando servidores, por ejemplo, ¿no? Y siempre reducir al máximo la posibilidad de acceder a funciones como el PowerShell o la monitorización digamos, de forma intensiva, ¿no? Este análisis de Sophos pone manifiesto, fijaros, entre el cuarto trimestre del año 2019 y el tercer trimestre del año 2020, un incremento exponencial en materia, digamos, de ataques por ransomware. Hay que tener en cuenta que precisamente en febrero de 2020 fue cuando se decretó, finales de febrero, el estado de pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Y eso qué ha traído consigo? Pues el ecosistema idílico para la ciberdelincuencia. Y por eso ha habido fijaros, una proyección prácticamente brutal en materia, digamos, de proyección de ataques por ransomware y evidentemente un volumen altísimo de secuestros de sistemas informáticos medidos aquí en costos en dólares para recuperar, ¿no? Un informe de Acronis, una empresa especializada en temas de ciberseguridad desde el año 2020 para el año 2021, preveía fundamentalmente que debido a la deslocalización y aquel grito de sálvese quien pueda que sucedió en febrero-marzo del año 2020 y que hizo que muchos de nosotros nos fuéramos a nuestro hogar, ¿no? No todo, porque ya yo llevo casi 20 años trabajando en mi casa, ¿no? Pero muchos tuvieron que salir a teletrabajar, colocó a los ataques o los escenarios, digamos, de teletrabajo como uno de los escenarios propensos para la extorsión a los empresarios, ¿no? Otro, por ejemplo, nos advertía sobre que el ransomware buscará nuevas víctimas y estará mucho más automatizado. De hecho, hoy por hoy podemos hablar de ransomware bajo servicio. Es decir, existen plataformas en las que tú puedes ir a buscar en la dark web una solución de ransomware para atacar intentar ganar dinero con ese tipo, digamos, de escenario, ¿no? Las soluciones tradicionales no consiguen adaptarse a la nueva situación. Es la realidad, vamos por detrás de la ciberdelincuencia y tenemos que ser conscientes de ese riesgo, ¿no? Y la vida media de un malware en 2020 era solo de 3,4 días. Eso para que pensemos de manera cíclica durante un periodo de 365 días, de qué nos vale haber ganado una batalla contra un malware si resulta que perdemos la guerra. Este es un poco el escenario que Acronis de manera sintética nos quería al final transmitir, ¿no? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito primero saber qué activos digitales cuento y a partir de ahí estar en condición de protegerlos. ¿De protegerlos de qué? De las amenazas que hemos expuesto. Pensar que en un momento determinado el 93% de las empresas fracasan tras no disponer de acceso a datos durante 10 días o más. El 93%. Hay un informe del gobierno español que comenta que nosotros deberíamos estar en condición de poder responder a un incidente entre 4 y 6 horas después de tener un incidente. Todo lo que sea pasar el umbral de 2 días de respuesta o de recuperación prácticamente nos va colocando camino del tanatorio a nuestra organización. Bueno, pues fijaros, si superamos ese umbral de 10 días, el 93% de las organizaciones no están en condiciones de seguir. Hablamos de 1.800 millones de registros de datos violados en el año 2019. El 25% de las reclamaciones en ciberseguridad se deben solo a ransomware. Cada 11 segundos la frecuencia de los ataques de ransomware contra empresas en el año 2021. Esto, podríamos seguir hablando, ¿verdad? Pero ya nos coloca una foto de la verdadera realidad. Hemos dicho, no quiero ser sensacionalista, pero tampoco queremos dar la vuelta a la realidad. Tampoco queremos dar la espalda a lo que los datos nos están diciendo, porque viene a reflejar el escenario en el que tú y yo nos tenemos que desenvolver para ganarnos nuestros dineros y poder alimentar también a nuestra familia. El tercero de estos elementos cíclicos, después de identificar las amenazas, es estar en condición de analizar las vulnerabilidades, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar vulnerabilidades? Pues, por ejemplo, en el diseño. Muchas veces hay productos que nosotros vamos a adquirir directamente al fabricante que vienen con vulnerabilidades en el propio sistema.
eso que llamamos errores o problemas de zero day, directamente viene precisamente por errores de diseño, ¿no? O por productos que, por ejemplo, no han sido configurados con el concepto de security by design, es decir, la seguridad integrada en el diseño. Fueron diseñados para funcionar, para operar, y funcionan de maravilla, pero no incrustan dentro del sistema ningún elemento que nos doten de seguridad. Entonces, nadie compraría hoy un vehículo, un coche para desplazar a su familia si no contamos con esos elementos, digamos, de seguridad activa y seguridad pasiva como un elemento que configura el valor del automóvil, ¿vale? No pensamos solo en transportarnos, en que sea fiable, que sí que es un elemento que hay que tener en cuenta, sino que le damos un peso específico a la seguridad nuestra, a la seguridad de los nuestros y a la seguridad de los restantes viandantes en la vía pública. Luego nos encontramos con vulnerabilidades en el propio despliegue y en la configuración, ¿no? Muchas veces nos encontramos redes abiertas, redes sin configurar, redes no segregadas, equipo prácticamente sin protección de ningún tipo, o software también con elementos, digamos, llenos de vulnerabilidades, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando bajamos un escalón más, eso que hemos comentado, carecemos muchas veces de políticas de uso y de procedimientos. Y alguien dedicado al mundo de las tecnologías de la información diga, hombre, es que las políticas no protegen. Bueno, las políticas no protegen, o sí. Las políticas son elementos de gobierno. Muchas veces cuando nosotros no establecemos política, lo que dejamos es de gobernar nuestra organización. Las políticas se convierten en elementos vinculantes para controlar, por ejemplo, a nuestros empleados dentro de la organización. Cuando no establecemos políticas, estamos en una situación de desgobierno. Esta es la realidad, señores. Guste o no, necesitamos redactar esas políticas de uso y esas políticas se convierten en compartimentos estancos que protegen, por un lado, los empleadores, pero también protegen, por otro lado, a los empleados de la organización. Y también políticas de uso y procedimiento, por ejemplo, para los administradores de los propios sistemas. Creo que esto también es un elemento que hay que tener en cuenta. Muchas veces entregamos la llave del tesoro a alguien que se va a encargar de administrar los sistemas, pero ¿bajo qué responsabilidades? ¿Bajo qué control? Estos son aspectos que pueden generar vulnerabilidades a nuestro propio sistema. Para poder enfrentarnos a esas amenazas y, por tanto, estar en condición de gestionar correctamente estas vulnerabilidades, necesitamos conocer un poco más a nuestros enemigos, a los ciberdelincuentes. Pensad en esta matriz que nos pone de relieve exactamente los distintos tipos de atacantes a los que nosotros nos podemos enfrentar. Y vuelvo a pensar, por favor, no pienses que como eres pequeño, que eres autónomo, que eres una micropyme, esto no te afecta. La respuesta es sí, nos afecta a todos. Y todos estamos en una economía de dependencia. Todos formamos parte de una cadena de suministro. Entonces, no pensemos solamente en el impacto interno de mi organización, sino en el impacto que yo puedo ocasionar en mis clientes no custodiando correctamente el espacio de ciberseguridad en mi organización, o cómo yo puedo contribuir a ser vulnerable a un proveedor por no atender correctamente en los riesgos a los que yo me enfrento. Estos son la tipología de atacantes: cracker, hacker, terrorista, criminal, espía, insider, vándalo. Estas son las distintas herramientas que se pueden utilizar estos atacantes para llegar a nosotros. Estas son las vulnerabilidades, hemos dicho diseño, configuración, políticas, ¿vale? Estas son las distintas acciones que pueden realizar: pruebas, espionaje, escaneo, interrupción, modificación y borrar, suplantación, inyectar malware, por ejemplo. Estos son los activos que se podrían ver comprometidos: cuentas de usuario, datos, procesos, sistemas, redes, servicios, aplicaciones. Este podría ser el resultado: brechas de datos, denegación de servicios, escalada de privilegios, destrucción de datos, corrupción de la información, robo de recursos. Y estas son las distintas finalidades que impulsan en el corazón al mundo de la cibercriminalidad. El reto o el aprendizaje, el beneficio político, el beneficio económico o sencillamente el daño a la reputación. Esta es la realidad de nuestro enemigo.
Si echamos un vistazo a los informes que año tras año el Foro Económico Mundial emite, aunque este es el del año 2020, pero prácticamente es una fotografía idéntica para el año 2021 y 2022, nos pone de relieve fundamentalmente en esta matriz, ¿vale? Donde tenemos aquí el impacto y la probabilidad dividido en 4 cuadrantes, ¿vale? Fijamos que todo lo que esté en la parte alta, en este cuadrante, hablamos de alto impacto, alta probabilidad. Esta es la realidad, ¿vale? Y aquí fijaros que aparecen en este rombito en morado o en lila, que aparece aquí, tiene que ver fundamentalmente con la aparición de riesgos tecnológicos. Y entonces los ciberataques aparecen en el cuadrante donde tenemos el mayor impacto y la mayor probabilidad. Entonces nos está advirtiendo el Foro Económico Mundial que en el top 10 de riesgo a los que nos enfrentamos todas las organizaciones, independientemente de nuestro tamaño, están los riesgos cibernéticos. En este mapa, fijaros que aparece directamente como primer riesgo al que se enfrentaba la humanidad año 2020, ¿vale? Tenía que ver con todos los aspectos relacionados con el cambio climático, fundamentalmente, pero veréis que aparece muy cerquita en este otro zona central los ataques o los ciberataques, los espacios, los riesgos relacionados por el uso de las tecnologías. Y no sé si os habéis dado cuenta de que también en esta matriz aparece por este otro vector el tema de las enfermedades infecciosas como parte, digamos, de la gestión de riesgo. Y esto era para el año 2020. Qué casualidad que justo fue el momento en el que tuvimos conocimiento de el famoso COVID-19 y luego todos los efectos que la pandemia trajo consigo. Esto que estamos comentando, ¿dónde nos ubica? Nos ubica, señores, en un escenario, digamos, de un panorama cambiante del ciberriesgo. Fijaros, el 72% necesita solo minutos para comprometer nuestros sistemas. El 46% de las fugas de datos ocurre en apenas unos minutos. En lo que tardamos en pestañear, lo que tardamos en tomarnos un vaso de agua, puede ser que nos hayan robado la joya de nuestra corona, que nos dejen sin la joya de nuestra corona sencillamente porque hemos sido víctimas de un ransomware. Mientras que los tiempos de respuesta, y esto es el elemento, la velocidad de ataque se está acelerando mientras que los tiempos de respuesta se retrasan. ¿Por qué? Porque el 72% de los ataques no son descubiertos por semanas o más. Es decir, es más, os digo, el Instituto Ponemon con IBM, en el último informe pone de relieve que estamos tardando aproximadamente 277 días, repito, 277 días en darnos cuenta de que nos han robado la cartera. Y durante ese tiempo han estado exfiltrando y sacando toda la información de nuestros sistemas. Si hablamos de un ataque de ransomware, comenta IBM, serían 49 días más. Y esto nos coloca ya en umbrales prácticamente de una anualidad entera. Entonces piensa en un momento determinado que durante un año en tu casa, en tu hogar, ha estado viviendo otra persona, comiendo de tu comida, usando tu servicio y durmiendo en tu misma cama. Esto es lo que está pasando con la ciberdelincuencia. Y lo que pasa es que el 59% de los ataques son contenidos dentro de la siguiente semana. Es decir, tenemos que pensar que el costo de un ciberataque es profundo. Estamos hablando de el costo medio a nivel mundial, estamos rondando sobre los $4.350.000 en organizaciones. Y esto, ¿qué tiene que ver? Sumando, cubre las 4 etapas de lo que denominaríamos el ciclo de vida de un incidente. Y cuando yo tengo un impacto de este tipo, aunque consiga recuperarme, las estadísticas dicen que las organizaciones estamos hasta 24 meses después de la recuperación pagando las consecuencias de ese incidente. Esa es la realidad de la foto a la que nos enfrentamos. Nos enfrentamos ante un panorama cambiante. Hemos dicho, hay una profesionalización de la ciberdelincuencia, que están muy profesionalizados de tal punto que, como se ve perfectamente en este ciclo de vida también del incidente, están especializados en el compromiso
directamente nuestro sistema a través del robo de datos, a través de técnicas como el phishing o el keylogger, ¿no? Y luego una vez que tienen comprometido nuestro sistema, están en la fase, digamos, de adquisición de esa información. Luego intentan enriquecer y validar que esa información evidentemente tiene un valor en el mercado. Y una vez que identifican que eso tiene un valor en el mercado, la venden porque hay un mercado en la dark web por detrás. ¿Y cuál es el objetivo? Monetizar. Muchas veces ese es el gran objetivo. Y para ello, ¿qué es lo que van a hacer? Pues mira, van a utilizar distintos elementos, ¿vale? Toda esta economía clandestina que aquí estamos comentando forman toda una red de cibercriminalidad que utilizan técnicas y herramientas, que utilizan el Internet, que utilizan distintos vectores de ataque para espiar nuestra información, detectar qué es lo que tiene valor y una vez que consiguen materializar directamente esos ciberataques sobre nuestros sistemas, nosotros pagamos las consecuencias en pérdida de datos, en robo de identidad, en acceso no autorizado, en violaciones de derechos de autor, en sistemas que no están disponibles y por tanto no tenemos acceso a nuestros sistemas de información, no podemos facturar, no puedo pagar, no puedo cobrar, ¿vale? En destrucción de datos, daño a nuestra reputación, pérdida de cliente, pérdida de contratos actuales o contratos futuros. Y evidentemente mucha de esta ciberdelincuencia lo que busca es notoriedad, es decir, un daño a nuestra imagen, influir a veces en la opinión pública. Y esta es la realidad. La realidad es que la cibercriminalidad representa casi un 1% del PIB mundial. Y claro, para poder realizar esto necesitan de nuestra cooperación. Aquí insertado un pequeño vídeo, pero por tiempo no vamos a poder verlo, porque este vídeo lo que nos ilustra es qué fácil es utilizar la ingeniería social. Hacerme pasar por alguien de tu confianza. Eso que en España conocemos también desde la época de década de los años 60 como el timo de la estampita. Y el timo de la estampita no deja de ser sino un ejercicio de ingeniería social. Desgraciadamente, escenarios como el famoso fraude del SEO, que está hoy en boca, no necesita del uso de las tecnologías, pero se vale del entorno tecnológico y se vale de recursos tecnológicos para engañarnos. El caso de la Federación o de la Entidad Municipal de Transporte Público de Valencia hace apenas 2 años atrás pone manifiesto lo fácil que es el que organizaciones grandes puedan caer en este error. 4 millones de euros de los contribuyentes españoles, 4 millones de la empresa municipal de transporte de Valencia fueron enviados a cuentas corrientes de ciberdelincuentes utilizando precisamente como medio el fraude del SEO o utilizando como plataforma la ingeniería social. Y entonces, ¿qué quiero comentar con esto? Igual que pone la imagen claramente, muchos de estos elementos para que se puedan llevar a cabo necesitan de la participación activa o pasiva de esa octava capa, que somos los individuos que estamos dentro de la organización. Pero es que además resulta que nos enfrentamos también a veces a enemigos dentro de la organización, que a veces el motivo puede ser sencillamente accidental o error. Recientemente participaba precisamente en un incidente de una organización que venía motivado precisamente por un error, ¿no? Un envío de una documentación sin utilizar el CCO, evidentemente con copia oculta. En vez de utilizarlo con copia oculta, lo puso con CC, con copia, y envió a toda una base de datos pública con lista abierta esa comunicación. Eso es un error. Sí, pero cuando te pones a analizar te das cuenta que detrás de todo eso lo que se ha la razón es que ha habido una ausencia de capacitación, de formación, no ha habido políticas, no ha habido procedimientos y claro, nos saltamos todo en aras del rédito económico. Buscamos ganar o rentabilizar lo máximo sin tener en cuenta que lo barato nos puede salir terriblemente caro a las organizaciones. Y por otro lado también nos encontramos con un motivo de intencionado.
a veces empleados o ex empleados que están quejumbrosos dentro de la organización, personas de nuestro entorno que pueden estar hablando mal de nosotros, al final pueden provocar un resultado tanto en un escenario 1, el de incidente o error, como el de intencionado, podemos provocar divulgación, modificación, interrupción o destrucción. Por tanto, no nos olvidemos nunca, señores, de la importancia del factor humano dentro de la gestión de riesgos cibernéticos. ¿Y esto cómo se minimiza? Pues a través del establecimiento de políticas, ¿no? Por ejemplo, políticas de uso de dispositivos móviles corporativos, política, por ejemplo, de uso de dispositivos móviles no corporativos, política, por ejemplo, de uso de redes Wi-Fi o de redes públicas de acceso a Internet. Estos son algunos elementos, entre otros, o por ejemplo, la gestión correcta de los recursos humanos, los aspectos relacionados con el cumplimiento legal, aspectos relacionados, por ejemplo, con normativa de protección de datos que afectan y que es de obligado cumplimiento para todos nosotros, independientemente si somos autónomos, somos micropymes, pymes o gran empresa, si estamos en el entorno privado o en el entorno público, si tenemos o no ánimo de lucro, nos afecta a todos y tenemos que tenerlo presente. O, por ejemplo, si utilizamos nuestra página web, pues evidentemente diseñar estrategia de protección de nuestra página web, no vaya a ser que nuestro entorno web nos inyecten malware y nosotros podamos estar invitando a nuestros clientes a ser partícipes directamente de una situación que pudiera dar lugar a una vulneración de derechos y libertades, ¿no? Bueno, dicho todo esto, la pregunta que nos tenemos que plantear de verdad es ¿dónde estoy? ¿No? ¿Cómo estoy? Bueno, pues esa es la pregunta que nos tenemos que plantear de verdad. Es decir, ¿cuál es la situación a día de hoy de mi organización? Y este punto lo que queremos es tomar conciencia. Siguiendo con el modelo cíclico, una vez que hemos identificado amenazas y vulnerabilidades, lo que tenemos que hacer es una evaluación directamente de nuestro riesgo. ¿Cómo hago una evaluación de mi riesgo? Mirad, es muy sencillo. En este enlace que tenemos aquí, que es un enlace del INCIBE, podemos en tan solo 5 minutos, realizarnos un test de autoevaluación sobre riesgo cibernético. Es un test que yo siempre invito no solamente a los clientes, sino también a muchos de mis alumnos a que puedan dirigirse a su utilización. Sencillamente, ¿por qué? Porque tiene una labor pedagógica importante. Esto nos va a ayudar a entender en todo momento, señores, por ejemplo, cuál es el nivel de riesgo al que yo me enfrento. Y yo tengo que establecer siempre dentro de mi organización un umbral que denominamos eso que aparece ahí en la imagen, este risk appetite, es decir, cuál es mi apetito del riesgo. ¿Eres autónomo? ¿Eres empresario? Bienvenido, compañeros, porque somos personas o individuos que nos movemos en el entorno de la incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre es gestión de riesgo. Es una parte de nuestro ADN del día a día. Y para emprender y montar un proyecto empresarial, hemos definido que hay un riesgo lícito, un riesgo que denominamos profesionalmente apetito del riesgo, que es el que nosotros asimilamos como parte intrínseca de nuestra actividad profesional. Claro, ¿cuál es el riesgo aceptable? Tiraron en esta matriz donde tenemos aquí el impacto y aquí la probabilidad, tenemos que establecer cuáles son los riesgos no aceptables, ¿vale? Y definir cuál es el escenario de riesgo aceptable, que lo tenemos en este umbral aquí, ¿no? Y si yo me encuentro aquí con un riesgo no aceptable aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Establecer controles, establecer acciones correctivas para modificar el estatus de este riesgo de no aceptable a riesgo aceptable. Esta es la idea de la gestión de riesgo. Partiendo del hecho de que además de esto tengo que estar en condición de cumplir la ley. Nos encontramos en un escenario hiper regularizado. Si nos movemos en el entorno de Internet, por ejemplo, tenemos la Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico. Envías comunicaciones electrónicas, envías correo electrónico, realizas campañas de marketing, utilizas redes sociales, pues la LSSI te aplica para tener en cuenta. También nos aplica el Reglamento General de Protección de Datos o la futura Directiva e-Privacy
cuando se termine de publicar, que vendrá probablemente a cambiar, por ejemplo, el entorno de la regulación de la LSSI, o por ejemplo, nos podemos encontrar con empresas cuyo volumen de operaciones en tarjeta bancaria, en tarjetas de crédito, al cobrar por datáfono, son tan altas que tengamos que cumplir, por ejemplo, con normativas internacionales de control de uso de tarjetas de crédito, como la normativa PCI-DSS, ¿no? O nos encontramos ante los nuevos escenarios de regulación europeo, como el escenario, digamos, de eIDAS, que viene a configurar el espacio de la identidad digital también de los ciudadanos y de las organizaciones en el espacio europeo, ¿no? Y yo aquí, ¿qué podemos hacer? Pues aparte de tener en cuenta el análisis de riesgo y digamos, el ámbito legal, tendré que desplegar medidas técnicas, ¿no? Y entonces, entre algunas de esas medidas técnicas, por ejemplo, evidentemente los controles de acceso, el despliegue del uso correcto de contraseñas con doble factor de autentificación fundamentalmente, es decir, algo que yo conozco más algo que yo tengo es lo que va a dar ese punto, digamos, de fortaleza. Y nuevamente, perdona que insista, y también medidas organizativas en la forma de políticas, ¿no? Políticas de almacenamiento en la red, política de uso de técnicas criptográficas o de cifrado, elemento que además es de obligado cumplimiento, pues, según el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, y que además se convierte en un aliado estratégico para cada uno de nosotros cuando ciframos los datos. Lo veremos luego brevemente si llegamos a tiempo, ¿vale? Si ciframos los datos que tenemos tanto en reposo, en tránsito como en uso dentro de nuestras organizaciones, reducimos posiblemente los impactos, los daños que podamos ocasionar con un mal uso de la información. En todo caso, nosotros tenemos que establecer controles o criterios, digamos, de seguridad, pero siempre buscando el equilibrio. Un elemento al que invitamos a las organizaciones es al menos a diseñar un plan director de seguridad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir facilitar de manera correcta el uso y la transposición de las pautas de ciberseguridad, porque nos va a permitir una mejor funcionalidad dentro de la organización y porque nos va a ayudar a reducir costos sin lugar a dudas, porque muchas veces estamos matando moscas a cañonazo, es decir, estamos invirtiendo muchas veces más en hardware que lo que necesitaríamos para proteger a veces a nuestras organizaciones. Estos son elementos que nos ayudan a aplicar sentido y equilibrio en lo que sería nuestro despliegue en materia de ciberseguridad, ¿no? En el penúltimo de los escenarios tiene que ver con la priorización de la salvaguarda. Es decir, yo he evaluado ya el riesgo y tengo un presupuesto, ¿no? Esto que he comentado. Oye, ¿y cómo utilizo correctamente mi presupuesto y no me equivoco en eso que tú acabas de decir de matar moscas a cañonazo? Bueno, pues una de las cosas que hay que hacer siempre es establecer criterios de clasificación de nuestra información. Hemos dicho, la joya de la corona, ¿cuál es? La información, los procesos, los contratos, ¿vale? Y entonces yo tendré que clasificar correctamente esos activos. Y aquí tengo tres modelos, tres categorías, digamos, de clasificación. Aquello que considero yo que es de uso confidencial, aquella información que es de uso interno dentro de la organización y aquella información que es de carácter público. Esta clasificación de los criterios de información nos va a ayudar mucho a priorizar. Entonces, aquellos elementos que, por ejemplo, estén catalogados como información confidencial dentro de nuestros sistemas de información, tienen que tener mayor peso a la hora de ser protegidos, porque no va la vida en ello. Entonces, estos criterios son importantes. También añadiríamos aquí otro elemento, que es saber dónde tenemos datos personales y dónde tenemos datos de categoría especial o datos sensibles. Esto también nos ayudaría un poco a entenderlo dentro de lo que es el marco del propio Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y por tanto, si yo estoy en condición de clasificar la información según la criticidad, luego debo determinar el grado de seguridad y a partir de aquí debo establecer cuáles son las medidas de seguridad. Este es el escalado lógico, ¿vale? Cuando hablamos de medidas de seguridad, siempre hablamos de tres bloques fundamentales, tres categorías de controles. Hablamos de los técnicos, ¿vale? Los controles organizativos, que tienen que ver mucho más con la función y el desempeño, ¿vale? Y luego también las medidas físicas. Evidentemente, nosotros
cuando terminamos nuestra jornada laboral, cerramos con cerradura en nuestras oficinas, en nuestros talleres, en nuestras dependencias, ¿no? Lo hacemos con esmero. Activamos muchas veces alarma, la alarma contra incendio, la alarma de seguridad. Estos son elementos que nos dotan de seguridad física. Pero ¿qué pasa con la seguridad técnica o qué pasa con la seguridad organizativa? Son elementos que tienen que aparecer ahí y que muchas veces hemos comentado también deben contemplar este despliegue de estas tres categorías, aquellos que pueden venir por la propia naturaleza legal de nuestra actividad o por la regulación legal de nuestra actividad, ¿no? Por otro lado, hemos dicho para poder seleccionar yo correctamente los controles, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues por un lado, el coste de la implementación. Es un aspecto creo que es básico, ¿no? Tenemos un presupuesto acotado. 2, la necesidad de cada sistema de información. Y 3, la importancia de cada sistema de información dentro de la organización. Y esto lo que nos va a dar es un filtrado correcto de qué información o qué presupuesto debo dirigir a qué área en concreto. Y por tanto, eso que en una familia denominamos economía doméstica, y aquí hablaríamos de economía empresarial, es decir, un uso racional, equilibrado, donde equilibramos dos factores importantes, ¿no? La eficacia de los controles con la eficiencia del rendimiento económico de esa inversión y por tanto que tengamos tú y yo también un ROI, un retorno de esa inversión. Partiendo del hecho de que, aunque aquí utilizamos una expresión que es costo, hay que partir de un elemento importante, y es que todo lo que realicemos en materia de ciberseguridad no debería ser contemplado nunca como un costo, sino como una inversión para proteger nuestros activos. De la manera que si adquirimos una caja fuerte, no lo consideramos un costo, lo consideramos una inversión. Estos elementos creo que son importantes que lo podamos dar traslado visual, ¿no? Y para concluir este elemento cíclico, la última etapa es la gestión del riesgo. Y aquí tendremos que establecer distintas estrategias, como aparece en la imagen, ¿no? Que puede ser aceptar el riesgo, porque el riesgo es muy bajo, mitigar el riesgo, estableciendo controles, hemos dicho, físicos, técnicos y organizativos. Podemos realizar una transferencia del riesgo, o podemos evitar el riesgo porque el costo-beneficio, resulta que el costo supera con crece el beneficio que podemos obtener de esa actividad. Bueno, pues ahí también tenemos que ser sensatos. Dentro de lo que es la transferencia del riesgo, por ejemplo, existe la opción de la póliza de ciberriesgo. Es un elemento que puede ser contemplado, ¿no? Pero también hay otros elementos, ¿no? Hay que partir del hecho de que nos enfrentamos a distintos escenarios. Hasta ahora hemos visto activos, amenazas, vulnerabilidades, cómo actúan los ciberdelincuentes, la evaluación y gestión de riesgo. Y vamos a ver brevemente, en los últimos minutos, porque no va a dar tiempo a ver todo el material, es la necesidad también de controlar los aspectos relacionados con la tercerización o la subcontratación en materia de seguridad, ¿no? Entonces, nos planteamos muchas veces, necesito subcontratar servicios TIC. Bueno, pues esta es una obviedad, ¿no? Yo tengo que establecer criterios, y en esos criterios yo tengo que estar en condición de garantizar las tres dimensiones de la información. La información está protegida por tres barreras, ¿no? O tres propiedades, ¿no? Que es la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Bueno, pues evidentemente también hablamos de otras propiedades de la información, como es el control de acceso, el no repudio, la trazabilidad, la legalidad, otros elementos que aparecen ahí. Pero vamos a quedar con la triada, ¿no? Que la triada, habitualmente hablamos del CID, la C de confidencialidad, la I de integridad y la D de disponibilidad, como los tres vectores que protegen directamente la información. Claro que necesitamos muchas veces externalizar servicios. Claro que vamos a tener muchas veces que contratar servicios TIC o de soporte o servicios de un SOC que nos dé respuesta también de apoyo en la gestión de incidentes, ¿no? Pero en todo caso hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros tercerizamos o subcontratamos un servicio de este tipo que es de nuestra responsabilidad, esos terceros van a tener un acceso a datos nuestros confidenciales. O acceden a los datos o acceden al continente donde están los datos. Y por tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Firmar contratos de confidencialidad. Eso sin lugar a dudas. Eso que denominamos también un contrato de nivel de servicio, un SLA,
y un acuerdo de confidencialidad, eso que en inglés también se le llama NDA. Pero además, yo tengo también que estar en condición, como dice el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, de regular esto a través de un contrato escrito de encargo de tratamiento, donde estipule exactamente la responsabilidad en materia de protección de datos, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que no se puede olvidar, ¿no? Y en relación, por ejemplo, con el personal, solo algunos detalles que creo que es importante, ¿no? La importancia, por ejemplo, de reforzar el factor humano a través, por ejemplo, de una estrategia dirigida al control del correo electrónico, al control de la navegación, a la detección de ataques de ingeniería social, con atención especial a los dispositivos de almacenamiento, con atención especial a los servicios en la nube, con atención especial a todos los dispositivos móviles, ¿vale? Teléfonos móviles, tabletas o si utilizamos políticas de BIOS, es decir, trae tu dispositivo personal y trabaja. Uso y atención especial a los dispositivos conectables del IoT, del Internet de las Cosas. Estamos distrayendo a nuestras organizaciones muchos de estos dispositivos que están en modo escucha. Y lo hacemos siempre lo digo yo, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Oye, instalamos un Smart TV en la sala de reuniones. Ah, qué maravilla. Así podemos hacer las presentaciones en ese Smart TV. Pero ese Smart TV está conectado a Internet. Pues si está conectado a Internet, no solamente va a tener capacidad de escucharnos a través de su micrófono, de su altavoz, sino que también puede estar visualizándonos en un momento determinado a través de su propia pantalla. Estos son elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las redes sociales, la administración web, todos y cada uno de estos elementos, ¿no? Estos elementos que están aquí eran objeto un poco de análisis pormenorizado en cada uno de las plantillas que quería comentar acá. ¿Vale? Control de acceso, por ejemplo, la clasificación de la información. Acá un par de historias. El cifrado de los datos creo que es estratégico para nuestras organizaciones. Hay que elegir una herramienta correcta de cifrado. No tenemos que gastarnos dinero, señores. Todos nuestros sistemas, ya tengamos soluciones en Windows, en Linux, en Mac, o en fin, tenemos herramientas de cifrado que vienen en la configuración de nuestros dispositivos. O, en su defecto, podemos recurrir a herramientas maravillosas que también están, digamos, en el entorno del open source, de soluciones de código abierto, gratuitas y que podemos utilizar dentro de nuestras organizaciones. Ventaja del cifrado, y voy a hacer una pausa aquí breve. Mira, la ventaja del cifrado es que en el caso de una exfiltración de datos, que alguien nos ataque por un ransomware y antes de decirnos que secuestran nuestros sistemas, han sacado la información fuera. ¿Para qué? Para utilizar el doble chantaje. El primero es el secuestro del sistema. Si tú decides no pagar porque tienes copia de seguridad, entonces el secuestrador lo que te va a amenazar es, vale, si restauras tu copia de seguridad, lo que voy a hacer es difundir en Internet toda la información confidencial de tus clientes, de tus proveedores o de tu organización. Ese doble chantaje. Entonces, si yo tengo los datos míos cifrados en reposo o en tránsito o mientras yo lo estoy usando y somos objeto de un secuestro de datos a través de ransomware, esos datos que son exfiltrados no podrán ser utilizados como parte del chantaje porque no son legibles para ellos. Y por tanto, no hay impacto desde el punto de vista reputacional. Esto es un aspecto que creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y además, desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos, nos eximiría de la responsabilidad de acudir a todos y cada una, digamos, de las víctimas que hayan sido objeto, digamos, a través de esa filtración de datos. Bueno, hay mucho que hablar en materia de ciberseguridad y tenía aquí muchísimos controles, muchísimos elementos que incluir, pero evidentemente el tiempo no da lugar a hacer una presentación en tan poquito tiempo de un tema tan denso y tan profundo y con tantas implicaciones dentro de nuestras propias organizaciones, ¿no? Quería llegar a la parte final para comentar un detallito que me sirva un poco de conclusión. Estos son aspectos relacionados con la navegación. Acá tiene que ver con la formación. Necesitamos establecer una cultura dentro de la organización, una cultura que nos ayude a que esa octava capa, que son los usuarios,
colaboren con nosotros dentro de nuestras organizaciones. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues a través de una planificación pormenorizada y de acciones continuadas en el tiempo. A veces nos llaman empresas para realizar in company o en sus instalaciones jornadas de sensibilización. Está muy bien, de verdad, pero no es suficiente. Porque dice nuestro refranero que la repetición es la madre de la retención. Luego, la clave para retener es repetir. No vale que hagamos una vez cada 10 años una acción de sensibilización, porque eso es tirar el dinero, señores, de verdad. Lo que necesitamos es que esas acciones sean regulares dentro de nuestra actividad, como lo es el comprar o el vender, y de esa manera contribuiremos sin lugar a duda a un ecosistema ciberseguro, ¿no? También hablamos de la necesidad de gestionar correctamente los incidentes, de tener un plan B en todo momento, ¿vale? Y en la parte, digamos, de recomendaciones finales estaríamos esto, ¿vale? Protege tu dispositivo con contraseña fuerte, robusta y con doble factor de autentificación. Utiliza siempre conexión Wi-Fi segura, no usar conexiones públicas. Restablecer la configuración de datos de fábrica como un elemento también de seguridad. Instalación de aplicaciones no seguras, evitar comprobar la seguridad y la licitud de las mismas. Y solamente navegar en sitios confiables, ¿no? No almacenar información importante o comprometedora sin utilizar, en este caso, como podrían ser, por ejemplo, contraseñas o imágenes íntimas de nuestro sistema. Hacer copias respaldo. Que nuestro Bluetooth no se encuentre siempre conectado, por tanto, no debería estar detectable. Bloquear dispositivo y contenido de forma remota en el caso que podamos ser víctimas de un robo, un hurto o sencillamente se nos ha extraviado un dispositivo. Actualizar y parchear todos nuestros sistemas y programar la seguridad de nuestros dispositivos. Todos los dispositivos vienen con medidas de seguridad, entonces tenemos que configurarlo correctamente. Conclusiones. Hay que tener el cortafuego humano activado. Nosotros tenemos la llave. Y para proteger los dispositivos tecnológicos, la información y la privacidad de los clientes y colaboradores, no hay nada más seguro que nuestra cooperación diligente y consciente de parte de todos nosotros, ¿no? Y con esto, ya pasándome unos minutos generosos del tiempo, os pido disculpas, pues llegamos a la parte, digamos, de dudas y preguntas y me pongo a vuestra disposición. Entonces, en todo caso, siempre disculpad por los minutos que os he robado de tiempo. Muy buenas de nuevo. Leocadio, disculpado por los 2 minutitos de más de la ponencia, pero vamos, que ha estado genial. Es verdad que esto es un tema a tratar muy, muy vasto, muy, muy grande, que implica muchísimos agentes y precisamente por eso también es uno quizás de los temas relacionados con la transformación digital, pues casi más desconocidos para la pequeña empresa y el autónomo. Les recordamos a todos los asistentes que pueden utilizar el chat para trasladar las preguntitas o consultas que puedan surgir. Y bueno, para romper un poquito el hielo, sí es verdad que yo te lanzaría una pregunta, Leocadio, y es la siguiente. Es verdad que estas acciones son súper importantes. Las conclusiones del final que planteabas, pues evidentemente son básicas para que todo el mundo pues tenga por lo menos algunas pautas, algunos pasitos, ¿no? Que tengan que seguir. Pero sí es verdad que yo te lanzaría la pregunta, digamos, si existe o no alguna guía de buenas prácticas que sea o que tenga carácter oficial en el que a lo mejor por categorización de empresas o por tipología se puedan acoger y tengan, pues bueno, digamos que tengan estructurada una serie de pasos que puedan llegar a seguir, procedimientos de gestión documental o gestión de incidencias, etcétera, en esta materia, en ciberseguridad. No sé si Sí, existe. sí existe y además lo tenemos todo documentado en el sitio web del INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, donde tenemos todo un repositorio de documentos, de guías, de protocolos en distintas áreas, ¿no? Desde los factores tecnológicos, organizativos, cómo redactar una política, por ejemplo. Todo eso está con documento público abierto, disponible de una calidad. Y quiero que también lo pongamos un poco en contexto, porque muchas veces los españoles tenemos muchas veces el defecto de
de no apreciar lo que tenemos, ¿no? Y nuestro Instituto de Ciberseguridad es uno de los top a nivel europeo, que prácticamente está en el top 5 y es un referente en el top 10 a nivel mundial. En Latinoamérica, donde yo imparto formación en las universidades, os aseguro que es el libro de referencia, es la entidad de referencia. Y ellos envidian el que nosotros tengamos el INCIBE. Entonces creo Qué que bueno. esto es un elemento que creo que es digno de poner en cuenta, tener en cuenta. Es uno de los ser más importantes, igual que el Centro Criptológico Nacional, donde también podemos acudir a encontrar muchísimas herramientas, muchísimas guías de configuración, por ejemplo, segura de servidores de correo electrónico, de cifrado de datos, y todo, vuelvo a comentar, público sin tener que desembolsar un solo céntimo de euro. Entonces muchas veces lo más costoso es el conocimiento. Entonces, que este conocimiento esté accesible de manera pública a través de la www.incibe.es o a través del Centro Criptológico Nacional, CCNCER, creo que hay que colocarlo en valor, porque vuelvo a comentar, es que no tenemos uno, tenemos dos de los ser más importantes a nivel mundial. Qué bueno. Genial. Te lanzo otra preguntita, Leocadio, si me permites. Sí. Digamos que muchas de las empresas, sobre todo las que hemos dirigidas en el día de hoy, ¿no? Aquellas pequeñas empresas, autónomos, ¿no? Que quizás tengan, digamos, menos medios para llevar a cabo este tipo de políticas, estrategias y demás en relación a ciberseguridad. ¿Realmente quién llevaría el peso siempre y cuando no se externalice el servicio, evidentemente, ¿no? Pero realmente quién debería llevar el peso? Y también relacionado a lo que tú decías al final, las conclusiones, la formación quizás que se debería de tener, ¿cuál sería? Es decir, ¿habría que ir a formación específica, especializada, oficial, o bastaría digamos, formaciones o, digamos, más pequeñas o que no tengan ese carácter oficial, pero que sean suficientes a nivel técnico? Sí, está bien la pregunta. Antes de adelantarme, hay un detalle que se me quedó atrás y que estoy viendo en el chat que Marisa Simanca, a la que saludo desde aquí, lo está comentando. Tenemos un teléfono corto, una llamada que es el 017, que es un teléfono que está habilitado para consultas con el INCIBE directamente y es un teléfono que desgraciadamente suena mucho. Suena mucho. Se reciben muchísimos incidentes. Y desgraciadamente muchos de esos incidentes son en situaciones que prácticamente no tienen vuelta atrás. Y esto es lo lamentable, porque todo lo que cuesta montar una empresa, y vosotros en la Federación de la Construcción o en la Confederación Canaria de Empresarios sabéis y sois conscientes de lo que cuesta no solamente montar, sino mantener en el tiempo una organización. Se nos puede Total. caer el castillo de un día para otro, sencillamente por no tener un plan de continuidad de negocio ante una situación, digamos, de crisis cibernética. Dicho lo que, volviendo un poco a la pregunta que estás planteando, lo primero que necesitamos nosotros como empresarios, independientemente de si me dedico, tengo una carpintería de madera, de aluminio, me dedico al sector naval, a la hostelería, o tengo un hotel, una cadena de hoteles, o me dedico al sector profesional de la consultoría, lo primero que necesito es ser consciente de los riesgos a los que yo me enfrento. Entonces, creo que es lo primero que necesitamos entrenar, ¿no? Si vamos a utilizar medios tecnológicos, salimos de un entorno analógico donde tengamos el papel. Antes me decía una persona, el que estaba en consultoría, es que yo todo lo tengo en papel y lo que hago es que lo guardo en un armario bajo llave. Fantástico. Entonces, si lo analógico somos capaces de guardarlo en un armario bajo llave, que a lo mejor inclusive diríamos, oye, encima además es un armario ignífugo, maravilloso, ¿vale? Maravilloso. Y con criterios de clasificación documental, pues también fantástico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos al plano digital, ahí vamos en texto plano. Ahí vamos, vamos completamente con la sensación de que estamos vestidos, pero yo digo, en realidad estamos desnudos. Y lo primero que tenemos que hacer es percibir, tener conciencia de que estamos desnudos. Eso fue lo que pasó a Adán y Eva después de que pecaron, ¿no? Dice el relato del libro bíblico de Génesis, ¿no? Que justo lo que pasó fue que se percibieron de que no estaban vestidos. Entonces, esa es un poco la sensación que podemos tener, ¿no? Es decir, estoy vestido en materia de seguridad cibernética, voy a utilizar medios tecnológicos, voy a utilizar una página web, voy a utilizar el correo electrónico, voy a utilizar tecnología, me voy a comunicar, tengo deslocalizado, tengo una red, ¿cuántas redes tengo dentro de la red? Voy a utilizar una red wifi, la tengo cableada,
¿vale? Es decir, y ser consciente de que el uso de las tecnologías conlleva un alto riesgo, como lo es coger un coche y salir a la vía pública. Entonces, decía antes, hay que buscar el equilibrio entre preocuparnos y ocuparnos. Todos los que tenemos un carnet de conducir y sabemos el riesgo que asumimos cuando cogemos un volante y salimos. Y podemos tener 10 años, 20 años, 30 años, digamos, de experiencia al tema. Pero eso no nos quita el hecho de que tenemos que ser conscientes. No ponemos el cinturón de seguridad como un proceso automatizado. Intentamos marcar, poner los indicadores. Intentamos respetar las velocidades. Es decir, todos esos elementos. Está lloviendo, sabemos el problema que tenemos en nuestra tierra. Calima, primera gota de agua, jabón en la carretera. Pues entonces bajamos un poco la velocidad, ¿no? Esos elementos forman parte un poco de nuestro entorno. Bueno, pues yo tengo que conocer mi entorno. Debo conocer cuáles son los riesgos a los que yo me voy a enfrentar y desde ahí estar en condición de saber si voy a utilizar tecnología y por tanto cuáles son los riesgos y a partir de ahí tendré que saber si necesitaré apoyarme en una empresa externa. Y aquí hay otro gran gap importante. No todos los que están ahora mismo ofreciendo servicio en el sector, que son compañeros, ¿vale? Están en condición de darnos una verdadera prestación de servicio a la altura de nuestro nivel de riesgo. Vuelvo a comentar, ¿qué es lo que puede pasar? Que nos quieran vender. Son buenos comerciales, van a intentar vender. Eso una cosa no quita la otra. Pero hemos dicho antes, oye, es estratégico un plan director de seguridad. ¿Por qué? Porque nos va a ordenar la economía. Nos va a decir esto, dónde estoy, dónde quiero estar dentro de 5 años. Lo que a un empresario le duele muchísimo es que le digamos que esta es la inversión que tienes que hacer hoy y dentro de 12 meses le diga, eso no te sirve para tu proyecto, hay que tirarlo y hay que volver a construir de cero. Entonces, cuando yo llego a un cliente, le digo, misión, visión, objetivo. Eso lo utilizamos para cualquier plan de negocio, ¿no? Pues esos son los elementos que yo tengo que analizar como consultor en materia de seguridad de la información. Misión, visión y objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves dentro de 5 años, dentro de 10 años? Para a partir de ahí intentar ayudarte a que tu economía se utilice, tu dinero se utilice de una manera racional, que haya ese elemento que he comentado antes de eficiencia. ¿Vale? Que haya un ROI, un retorno de la inversión y que la próxima vez que yo te voy a decir, mira, esto es como la pieza del Lego, ¿no? Es decir, estamos construyendo sobre un elemento que es válido anteriormente. Lo que duele como empresario es tener que tirar para volver a edificar. Esto es un elemento importante. Entonces, que me diga, es que el desarrollo web que te han hecho no sirve para introducir un e-commerce, o es que no sirve para, por ejemplo, poder interactuar en el ciberespacio. Eso duele. Y por tanto, creo que también es importante que hagamos un ejercicio responsable y busquemos a aquellos profesionales del sector, y aquí hablamos de profesionales del mundo de la seguridad informática, profesionales del mundo de la ciberseguridad o profesionales del mundo de la gestión y gobierno de la seguridad de la información, que son las que nos pueden dar soluciones, ¿vale? Es decir, no intentemos, por favor, buscar soluciones de gobierno en una empresa de seguridad informática. Como los que nos dedicamos a gestión y gobierno, no nos dedicamos a seguridad informática. Creo que esto es importante, que entendamos que cada uno tiene un rol y que del momento que intentamos asumir un rol que no nos pertenece, perjudicamos a nuestros clientes. Entonces, habrá que confiar. Otro gran problema que tenemos los empresarios TIC en Canarias es que solemos desconfiar unos a otros por si acaso nos levanten los clientes, ¿vale? Ese concepto a nivel de calle, ¿no? Y que duele. Pero eso creo que es un mal entendimiento. Entonces, lo que tenemos que generar son sinergias entre nosotros y saber dónde puedo cubrir yo y dónde necesitan cubrirme otros compañeros. Entonces, ese es el punto, yo creo que habría que incidir, ¿no? Sí, una reflexión bastante importante, incluso, a ver, implica a gente, digamos, no enfrentados entre sí, ¿no? Pero sí quizás que se entrelazan, se retroalimentan y, bueno, pueden ir juntos de la mano o no, ¿no? Pero la idea es que sí, que vayan todos juntos. Realmente muchas de las empresas al final sus primeros pasos, sus primeros pinitos con esto de la ciberseguridad al final es ese servicio externo que le lleva al tema de la gestión, digamos, de la información, de la seguridad de los datos, ¿no? La gestión documental y evidentemente luego está la otra parte también de servicios más específicos en ciberseguridad, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, bueno, es un melón bastante importante que tratar.
Leocadio, dos preguntitas últimas para no irnos demasiado en el tiempo, un poquito más específicas. Esta penúltima sería cómo controlar o cómo llevar un poquito el seguimiento de la ciberseguridad en aquellos casos en los que estamos utilizando herramientas o aplicaciones basadas en la nube y que realmente están gestionados por terceros. No sé si... Sí. Es una buena pregunta porque yo creo que hay un error conceptual importante. El error conceptual viene de momento que yo me voy al entorno cloud, pienso que mi responsabilidad ya está cumplida y que ahora es responsabilidad de otro. Eso es un gravísimo error conceptual jurídico, error de concepto importante. Nosotros seguimos siendo responsables. Si se produce una fuga de información en un entorno cloud, nosotros somos los que vamos a ser sancionados. Eso sin lugar a dudas, porque somos los responsables de esa información. Somos los responsables de haber seleccionado a ese proveedor cloud. ¿Vale? Entonces, un aspecto importantísimo aquí, hay un decálogo de preguntas, creo que son, no sé si son 10 o 12 preguntas que en su día promulgó el INCIBE y que deberíamos nosotros estar en condición de responder de manera honesta a toda y cada una de esas preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en situaciones a futuro. Es decir, ¿qué medidas de seguridad me aporta ese proveedor cloud? ¿Cuáles son? Esto es importante. ¿Tiene algún tipo de certificación de aval internacional, como puede ser normativas ISO 27001, 27701, 2717, 2718? ¿Cumple con expectativas, por ejemplo, a nivel de criterios de certificación SOC? Es decir, ¿cuenta con certificaciones de la CSA, de la Cloud Security Alliance, en materia, digamos, de seguridad en entorno cloud? Estos son elementos porque nuestro refranero dice en su sabiduría popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, una de las cosas que yo tengo que tener claro es con quién ando, ¿no? Y entonces, en la relación profesional, la relación empresarial es con quién me estoy apoyando. También dice nuestro refranero que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, yo tengo que saber con quién es mi aliado estratégico en ese tema. Quiero que ver cuál es su aporte en materia de seguridad y cómo va a cooperar conmigo, por ejemplo, en la gestión del uso, digamos, de las tecnologías. Esto es un aspecto importante. Entonces, la fase de elección del proveedor es una fase crítica de nuestra organización. Pensemos en eso que antes he comentado: misión, visión y objetivo. ¿Qué pasa si mañana mi entorno cambia? Es decir, mi proyecto crece mucho y puedes implicar que la infraestructura de ese proveedor cloud no sea la coincidente con mi necesidad actual. Pues me voy a ver en la necesidad probablemente de migrar de proveedor. Y entonces, cuando me encuentre en la necesidad de migrar de proveedor, pregunta, ¿el proveedor que yo tengo hasta ese momento me va a permitir la portabilidad? Tecnológicamente hablando, ¿me va a permitir la portabilidad o voy a tener que volver a construir un castillo de cero en el segundo proveedor cloud? Bueno, pues eso es un elemento que tiene que ser determinado en la primera toma de decisión. Tengo que ver la escalabilidad. Pero igual que digo hacia arriba, también digo hacia abajo. Porque muchas veces generamos un espacio, digamos, idílico hacia arriba, y cuando empezamos a caminar nos damos cuenta de que a lo mejor no es tan importante crecer a lo grande como crecer, por ejemplo, en un área de ultra especialidad. Y eso a lo mejor puede implicar achicar espacio o achicar infraestructura. Bueno, pues ese elemento también lo tengo que tener en cuenta en mi análisis a la hora de ubicarlo, ¿no? Otro aspecto, y ya yéndolo un poco al ámbito legal, no me vale lo bueno, bonito, barato. Las 3B no sirven aquí para nada. ¿Por qué? Porque el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos coloca una carga de responsabilidad muy alta en todos nosotros como responsables de tratamiento. Y nos dice que únicamente, y esta es la expresión que aparece en el artículo 28, únicamente elegiremos a aquellos proveedores que estén en condición de garantizar el cumplimiento en materia de seguridad. Es decir, en función de esos riesgos a derechos y libertades a los que nosotros nos enfrentamos. Entonces, dentro del listado de proveedores futuros, yo tengo que elegir aquel que esté en condición de aportarme ese valor. Y un detalle importantísimo relacionado con
con el ámbito territorial del Reglamento General de Protección de Datos es que tengo que intentar ubicar, escoger, he dicho, a un proveedor adecuado, y ese concepto de adecuado tiene que ver también si está dentro del ámbito del espacio económico europeo. Es decir, el ámbito de el geoposicionamiento de ese proveedor es estratégico. Entonces, yo no me puedo ir a Uganda, por muy barato que sea el entorno cloud, mi proveedor. ¿Por qué? Porque tendría la consideración de una transferencia internacional de datos. Y por lo tanto, cada vez que yo voy a transaccionar ahí, me voy a ver en la obligación casi de sacar el pasaporte con todo y cada uno de mis clientes. Eso es un error. Por eso lo de la triple B no funciona ahí. Lo que tengo que intentar es localizar siempre un proveedor que sea legal desde el punto de vista en materia de protección de datos, que esté primero ubicado geográficamente dentro del ámbito territorial del espacio económico europeo. Eso es importante. Y luego que me dé las aportaciones, hemos dicho, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la escalabilidad, como elementos que para mí, de verdad, son estratégicos para crecer, para sobredimensionarnos. Hay que pensar que nosotros desde Canarias tenemos una ventaja espectacular, que es la posibilidad de trabajar desde Canarias como plataforma hacia Latinoamérica o como plataforma hacia África. Entonces, la posición que nosotros tengamos de dónde tengamos esa infraestructura tecnológica nos va a facilitar hoy por hoy, por ejemplo, conversar con África o conversar con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista regulatorio, las regulaciones que estos países tienen, por ejemplo, en materia de protección de datos, son muy inferiores al marco del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, con lo cual vamos con un criterio de máximos y con ese criterio de máximos podemos ir prácticamente a cualquier punto. De hecho, no digo prácticamente, a cualquier punto del planeta. Llámese Estados Unidos o llámese Nueva Zelanda, llámese Canadá o llámese Sudáfrica. Esta es la gran ventaja de aquí, ¿no? Pero cometeríamos un grave error, voy a comentar, si nuestro mercado fuese latinoamericano, de ubicar nuestros servidores en el área, por ejemplo, de uno de estos grandes campeones tecnológicos, porque ellos te pueden ofrecer que tú contrates en cierta zona geográfica. Y en vez de entrar en la zona EMEA, que es la zona europea, podríamos contratar, por ejemplo, con uno de estos grandes en la zona americana. ¿Y qué pasa cuando estamos en zona americana? Pues que, vuelvo a comentar, esos servidores están ubicados fuera del espacio económico europeo. Y por tanto nos podríamos encontrar ante un problema de violación digamos, del punto de vista de lo que es el flujo transfronterizo de datos personales. Eso es un elemento que tiene que ser tenido en cuenta. Sin embargo, teniendo esos servidores ubicados en el espacio económico europeo, resulta que podemos trabajar perfectamente con Latinoamérica, perfectamente con África, perfectamente con Oceanía, perfectamente con Norteamérica, sin problema de ningún tipo. Ok, y súper interesante. Me quedo con el tema de que la responsabilidad al final también cae sobre la propia empresa, que en definitiva está utilizando la herramienta basada en la nube, y el tema también que nos comentas de la reglamentación también basada en la ubicación, ¿no?, de esos servidores y de esas empresas que surten esos servicios. Una última preguntita, Leocadio, que la realiza un compañero en el chat. Resumo un poquito porque es verdad que escribió, digamos, sus apreciaciones. Y bueno, se basa en que al final él realiza ciertas pautas para protegerse, ¿no? Nos comenta el tema de la doble autenticación con el Google, nos comenta el no hacer transacciones con tarjetas asociadas directamente a tus cuentas, y bueno, incluso hace este tipo de pautas a nivel empresarial, ¿no? Y nos pregunta si es verdad que incluso haciendo estas buenas prácticas y otras, cualquier tipo de hacker o software malicioso igualmente puede vulnerar estas barreras, ¿no? Básicamente él culmina la consulta diciendo que, bueno, que él tiene la sensación de que aun haciendo estas buenas prácticas o estas pautas, cualquier persona pues con habilidad puede al final robarte la información o digamos que saltarse esa barrera, ¿no? No sé si... Sí, sí. Es la pregunta que ha planteado hoy, veo en el chat a Daniel Artiles, Exacto. al que saludo también. Daniel, tienes toda la sensación es correcta. Pasa como cuando uno tiene su casa, ¿no? Y tú puedes poner una cerradura, 2 cerraduras, 3 cerraduras, pero si alguien se empeña en robar tu casa, la va a robar. Esa es la realidad. Entonces, sencillamente con tirar la puerta abajo tendría la solución. Entonces, muchas veces nos podemos enfrentar
a distintos entornos. Entonces, por eso hablamos de con amenazas y luego vulnerabilidades. Entonces, si no existiesen vulnerabilidades, pues esas amenazas nunca se van a materializar. Es decir, una amenaza es que haya un incendio. Mientras no haya fuego, que sería la vulnerabilidad, no nos enfrentaríamos al incendio. Entonces decimos, bueno, pues, ¿qué hago? Pues coloco un sistema contra incendio para mitigar eso, un sistema automatizado de detección de humos y tal. Bueno, aún así, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, poniendo el sistema, ¿podría fallar el sistema? Sí, sí podría fallar el sistema. O yo me podría despistar, como ha pasado a veces que he ido a hacer auditoría en algunas organizaciones y aunque no es objeto de mi actividad, pero sí desde el punto de vista de la seguridad física, que por casualidad haciendo tiempo para una reunión me he acercado a un extintor, he evaluado la etiqueta y he visto que el extintor hace 8 meses o 12 meses que tenía que haber sido renovado y estaba con la etiqueta de vencido, ¿no? Bueno, pues también podría pasar eso, ¿no? Que en un momento determinado nos encontrásemos ante un escenario de ese tipo. Riesgo cero, Daniel, no existe. Entonces, lo que existe es la actitud proactiva de todo y cada uno de nosotros. De hecho, hay una sentencia reciente de la Audiencia Nacional que viene a decir algo así, como que el objetivo, por ejemplo, desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos, cuando en el enfoque de análisis, el enfoque a riesgo que nos plantea, es que el objetivo es un objetivo digamos, de medios y no de resultados. Es decir, lo que el reglamento nos pide es que establezcamos aquellas medidas adecuadas, no que tengamos riesgo cero, porque eso es imposible. Entonces, ningún legislador nos va a pedir algo que es imposible, que es una utopía. A todos nos gustaría vivir en un sitio donde no hubiesen accidentes de tráfico, pero existen los accidentes de tráfico. Nos gustaría salir a hacer deporte con la bicicleta y que nadie sufriese, un ciclista sufriese un accidente, pero los hay. Y puedes establecer medidas, puedes intentar buscar una hora, puedes intentar colocarte ropa que sea reflectante, puedes colocar señales de todas las que quieras y desgraciadamente siempre habrá alguien que se lleve por delante a un ciclista, como ha pasado este fin de semana en la península, ¿no? Bueno, pues este tipo de situaciones forman parte de nuestro ecosistema, ¿no? Yo trabajé en la construcción hace muchos años, mucho, para montar mi despacho y desgraciadamente en los 6 meses que estuve en una obra grande, yo no tuve ningún accidente. Pero yo era el encargado todos los días de ir a la Clínica Roca en San Agustín a llevar a compañeros míos. Y algunos compañeros lo llevaba hasta 2 y 3 veces en la misma semana por ser reincidentes. No existía en aquel entonces normativa de prevención de riesgos laborales que es del año 95. A día de hoy, con normativa del año de prevención de riesgos laborales, con evolución del modelo, con controles de la inspección de trabajo, ¿siguen habiendo accidentes de trabajo? Sí. Y muchas veces no podemos echar la culpa al empresariado, porque muchas veces el empresariado a mí me llama para decir, no consigo que mis empleados cumplan. ¿Hay alguna otra forma de que cumplan? Y yo lo he vivido como trabajador. Entonces, hay un grado de conciencia que el trabajador dice que no, que está mucho más cómodo sin el arnés, que está mucho más cómodo sin el casco, que está mucho más cómodo sin los guantes y hasta que sucede el accidente. Y luego ahí en ese momento nos acordamos todos del empresario, le echamos la culpa al empresario. Error, error. El Tal cual, sí. empresario, cada uno tiene su responsabilidad, su parte alícuota. Y a mí si me manda a hacer un trabajo donde no tenga las medidas de seguridad y el empleador no me las da, yo no hago el trabajo. Mi vida vale más que el dinero que me puedan pagar. Eso lo tengo claro. Entonces, esto es un concepto que hay que entenderlo, de prioridades cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo, sí, siempre está ese factor de concienciación, ¿no? Y sensibilización que lo tienen que tener, pues digamos, todas las personas que forman parte de la empresa y evidentemente el error humano. Por mucho que tengas un plan infalible o que parezca infalible, el error humano está ahí, en materia de ciberseguridad u otras, eso está claro. Así que 100% de acuerdo contigo y Leocadio, por mi parte, yo creo que, no sé si la compañera Inma puede tener alguna otra consulta, pero vamos, agradecerte la charla de hoy, agradecerte el haber respondido las preguntas ahora en esta última parte de la píldora y realmente poquito más. También agradecer a los asistentes que hayan participado activamente en el evento y paso la palabra a Inma. No sé si tiene alguna preguntita o algo.
Pues nada, ¿no? Yo unirme al agradecimiento de David, tanto a los asistentes que han participado hoy como a Leocadio por sus aportaciones. Sin duda ha sido un tema muy interesante y útil para las empresas que esperamos, por un lado, haber aclarado las posibles dudas que surgieran y, por otro lado, con este contenido facilitarles un poco este proceso en la ciberseguridad de los modelos de sus negocios. Sin más, nos despedimos. Recordarles que la semana que viene tendremos una nueva píldora, en este caso, pues sobre cómo generar un plan de comunicación digital en nuestros negocios. Y muchísimas gracias a todos y damos por finalizados el webinar el día de hoy. Muy buenas tardes. Genial, muchas gracias. Buenas tardes. Feliz día a todos. Chao, igualmente, Leocadio. Chao, chao.